Hola, soy Rafael. El día que mis nietos decidieron que yo valía algo, no fue por amor, sino porque creyeron que había dinero. Durante años, mi teléfono fue solo un adorno acumulando polvo en la mesita de la sala, un testigo mudo de mi soledad, y de repente se convirtió en el centro de sus vidas, sonando con promesas falsas y un cariño que apestaba a interés. Me convirtieron en su proyecto, en su inversión a corto plazo, sin saber que el viejo que habían abandonado llevaba mucho tiempo observando sus verdaderos rostros, incluso en la distancia. El silencio de un hogar vacío te enseña a escuchar lo que no se dice. ¿Alguna vez te has sentido como una herramienta en manos de tu propia familia? Antes de contarte el momento exacto en que sus sonrisas se congelaron al abrir la vieja caja de madera que les entregué, pensando que contenía su futuro, déjame un comentario diciendo desde qué ciudad me estás viendo y suscríbete al canal. Te aseguro que no querrás perderte lo que pasa cuando un abuelo, cansado de ser invisible, decide dar una última lección sobre el verdadero valor de las cosas. Lo que ellos no sabían es que el tesoro que tanto buscaban no estaba hecho de papel moneda, sino de algo que ellos mismos habían desechado hacía mucho tiempo: la dignidad y el respeto. Su codicia fue la trampa que yo no necesité poner, porque ellos cayeron solos en ella. Mi vida en Valle Serena se había vuelto una rutina de silencios. Viudo desde hace 10 años, mis días transcurrían entre el jardín, los libros y las fotografías de mi esposa, Elena. Mis nietos, Javier y Sofía, estaban ocupados en la ciudad con sus vidas importantes. Javier, siempre endeudado, persiguiendo el éxito en ventas. Sofía, construyendo una vida perfecta en redes sociales que no podía pagar. Para ellos, yo era una reliquia, una llamada obligatoria en Navidad que a veces olvidaban hacer. Mi cumpleaños número 82 pasó sin una sola felicitación. Aprendí a no esperar nada, a entender que mi tiempo de ser importante para ellos había terminado. La casa, que construí con mis propias manos, se sentía más como un mausoleo de recuerdos que como un hogar. Todo cambió un martes por la tarde. El teléfono sonó, y el estruendo casi me hizo saltar del sillón. Era Javier. Su voz, inusualmente alegre y preocupada, me descolocó. Me preguntó por mi salud, por el techo, por si necesitaba algo del supermercado. Hablaba rápido, atropelladamente, como alguien que ha ensayado un guión y teme olvidarse una línea. Prometió visitarme el fin de semana, diciendo que ya era hora de pasar tiempo de calidad con el abuelo. Colgué con una extraña mezcla de esperanza y recelo. Una semana después, esa promesa se materializó. Javier llegó un sábado por la mañana, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos y una caja de herramientas barata bajo el brazo. Decía que venía a arreglar la puerta del jardín que rechinaba desde hacía años. Mientras trabajaba, o fingía hacerlo, sus preguntas eran un bombardeo disfrazado de interés. «Abuelo, ¿siempre has guardado tus documentos importantes aquí en casa? ¿Nunca pensaste en una caja de seguridad en el banco?» Sus ojos no se detenían en mí, sino en las paredes, en los muebles viejos, como si estuviera tasando cada objeto. Me sentí como el guardián de un tesoro que ni siquiera sabía que tenía, y él era el ladrón que venía a estudiar el terreno antes de dar el golpe. Su amabilidad era tan artificial que dolía más que su antiguo silencio. Al día siguiente, apareció Sofía. Su estrategia era diferente, más moderna. Trajo una canasta con productos orgánicos que yo jamás comería y empezó a grabar videos para sus redes sociales. Me abrazaba con fuerza, pero su mirada estaba fija en la pantalla de su teléfono, asegurándose de que el ángulo fuera perfecto. «Miren a mi abuelito, tan lleno de vida», decía a sus seguidores, mientras yo me sentía como un accesorio en su teatro de la felicidad. Me pidió que le contara historias de la abuela, no por nostalgia, sino para ver si en alguna de ellas se me escapaba alguna pista sobre dinero o propiedades. La humillación de ser usado como un objeto para ganar me gusta fue una herida profunda, una que no se ve, pero que quema por dentro. La primera estocada directa llegó durante un almuerzo que prepararon juntos, un esfuerzo tan forzado que la comida sabía a mentira. Javier, mientras cortaba el pollo, mencionó casualmente sus deudas. «El negocio va lento, abuelo. A veces pienso en lo bien que tú,
y la abuela administraron todo. Siempre fueron tan precavidos, seguro que dejaron un buen colchón para su vejez. La palabra colchón quedó flotando en el aire, pesada y llena de intenciones. Sofía asintió, añadiendo, «Sí, la abuela siempre decía que había que guardar para los tiempos difíciles». Mantuve la calma, masticando lentamente, pero por dentro sentí cómo se me helaba la sangre. El juego había comenzado oficialmente, y yo era la pieza que ellos querían capturar a toda costa. Los fines de semana siguientes se convirtieron en una invasión sistemática. Javier insistía en ayudarme a organizar el ático y el sótano, lugares donde guardaba cajas llenas de recuerdos y polvo. Lo veía moverse entre mis cosas, levantando viejos baúles con un interés desmedido, revisando libros como si esperara encontrar billetes entre las páginas. Su ayuda era una excusa para una búsqueda exhaustiva. Un día, lo encontré golpeando suavemente las paredes del estudio, buscando un sonido hueco, una caja, fuerte escondida. No dije nada, solo lo observé desde el umbral de la puerta, sintiendo cómo mi hogar, el santuario que construí con Elena, estaba siendo profanado por la codicia de mi propio nieto. Cada rincón que él tocaba se sentía manchado, contaminado por su avaricia. Sofía, por su parte, utilizaba un veneno más sutil, la manipulación emocional. Se sentaba a mi lado en el porche, me tomaba la mano y hablaba de lo mucho que me quería y lo preocupada que estaba por mí. «Abuelo, esta casa es muy grande para ti solo. ¿No has pensado en venderla y mudarte a un apartamento más pequeño en la ciudad, cerca de nosotros? Podríamos cuidarte mejor». Sus palabras sonaban dulces, pero la intención era clara. Querían que liquidara mi único bien visible para tener acceso al dinero. Usaba el recuerdo de Elena, diciendo que ella querría que yo estuviera seguro y sin preocupaciones. Escuchar el nombre de mi esposa en sus labios, usado como una herramienta para sus fines egoístas, era como recibir una puñalada en el corazón. No tardé en darme cuenta de que no eran dos visitas separadas, sino una operación coordinada. Se comunicaban con la mirada por encima de mi cabeza, con pequeños gestos y señales que creían que yo no notaba. Si Javier preguntaba por el viejo abogado de la familia, Sofía, minutos después, mencionaba casualmente la importancia de tener un testamento actualizado. Eran un equipo, dos lobos acechando a una presa que consideraban vieja y débil. Me sentía atrapado en mi propia casa, rodeado por la falsedad de las dos personas que, junto a Elena, habían sido el centro de mi vida. La soledad que sentía antes de sus visitas era un paraíso comparada con la compañía asfixiante y calculadora que ahora me ofrecían. Una noche, después de que se marcharan dejando tras de sí un rastro de sonrisas falsas y preguntas envenenadas, me senté en mi viejo sillón de cuero. La casa estaba en silencio, pero mi mente era un torbellino de dolor y decepción. Sobre la mesa de centro, los regalos que me habían traído, un reloj barato y un perfume que jamás usaría, parecían burlarse de mí. En ese momento, la tristeza que me había acompañado durante años se transformó. Se convirtió en una claridad fría, en una determinación de acero. Ellos habían subestimado al viejo carpintero. Creían que mi cuerpo y mi corazón estaban tan desgastados como los muebles de esta casa. Pero se equivocaban. No iba a ser su cajero automático. Iba a darles una última lección sobre el verdadero valor de una herencia. Comencé a preparar mi contraataque en silencio, moviendo las piezas en un tablero que solo yo podía ver. Mi plan no era complejo, pero requería paciencia, la misma que había aprendido cultivando mis rosales año tras año. Decidí que la mejor manera de exponer su codicia era dándoles exactamente lo que creían que querían. Empecé a dejar pistas falsas por la casa. Un día, dejé a la vista un viejo extracto bancario con un saldo insignificante, solo para ver la decepción en el rostro de Javier cuando pensó que yo no lo estaba mirando. Otro día, hablé en voz alta como si hablara solo, sobre una caja de seguridad en el viejo banco del pueblo que cerró hace 20 años. Los veía tomar notas mentales, sus cerebros trabajando a toda máquina para descifrar un rompecabezas cuya única pieza faltante era un corazón honesto. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando trajeron a un amigo a cenar. Se llamaba Ricardo,
Un hombre con un traje demasiado caro para una visita casual y una sonrisa que no encajaba con sus ojos de tiburón. Javier lo presentó como un experto en antigüedades que pasaba por la zona. Durante toda la noche, Ricardo no dejó de elogiar mis muebles, mi reloj de pared, incluso los marcos de las fotos de Elena. Rafael, esto no es solo un mueble, es una pieza de historia. ¿Alguna vez ha pensado en tasar su colección?, me preguntó, mientras sus dedos recorrían el borde de la mesa de roble que yo mismo había construido. La humillación fue profunda. Mi casa, mi vida, se había convertido en un catálogo para ser evaluado y vendido. Sentí la mirada de mis nietos sobre mí, expectante, hambrienta. El punto de quiebre, sin embargo, fue un audio. Sofía, siempre pegada a su teléfono, cometió un error. Una tarde, mientras me ayudaba en el jardín, recibió una llamada de Javier y se alejó unos metros para hablar en privado. Lo que no sabía era que su teléfono se había conectado por Bluetooth al pequeño altavoz que yo usaba para escuchar la radio. De repente, la voz de Javier llenó el silencio del jardín, metálica y cruel. ¿Ya lo convenciste de que vaya a un asilo? El agente inmobiliario dice que podemos sacar una fortuna por la casa, pero necesitamos que esté vacía. Dile que es por su bien, que se sentirá solo. Me quedé inmóvil con la pala en la mano y la tierra a mis pies. El aire se volvió pesado, irrespirable. La traición ya no era una sospecha, era una certeza gritada a los cuatro vientos. Sofía se dio cuenta de su error al ver mi rostro pálido. Corrió a apagar el altavoz, balbuceando excusas sobre una mala conexión, sobre un malentendido, pero el daño estaba hecho. La vi por lo que era, no mi nieta, sino una extraña con sus ojos, una usurpadora de mis recuerdos. No le dije nada, simplemente me di la vuelta y entré en la casa, cerrando la puerta tras de mí. El silencio que dejé afuera fue más elocuente que cualquier grito. Esa tarde, la tristeza dio paso a una ira fría, a una resolución inquebrantable. Ellos querían mi casa, mi dinero. Muy bien, les daría un espectáculo que jamás olvidarían. Jugarían mi juego y las reglas las pondría yo. El viejo carpintero aún tenía un último mueble que construir, su propia justicia. Mi siguiente movimiento fue llamar a mi abogado, un viejo amigo llamado Mateo. Le expliqué la situación sin omitir ningún detalle doloroso. Mateo me escuchó con esa calma que solo dan los años y la experiencia, asintiendo lentamente al otro lado de la línea. Rafael, me dijo con voz grave, lo que están haciendo no solo es inmoral, es cruel, pero tienes la sartén por el mango. Démosles lo que quieren, o al menos lo que creen que quieren. Juntos, trazamos un plan. Preparamos un nuevo testamento, uno que sería el centro de mi acto final. Cada cláusula fue diseñada para hacer una vuelta de tuerca en la historia que ellos creían estar escribiendo. Me sentí como si estuviera tallando la pieza de madera más importante de mi vida, una que revelaría la veta podrida que se escondía bajo una superficie barnizada de cariño falso. Con el plan en marcha, cambié mi actitud hacia ellos. Me volví más frágil, más confundido. Empecé a hacerles preguntas sobre finanzas, a pedirles ayuda para leer documentos complicados. Les dejé creer que su manipulación estaba funcionando, que el viejo finalmente estaba cediendo. La satisfacción en sus rostros era repugnante. Javier empezó a hablarme de fondos de inversión y Sofía me traía folletos de residencias de ancianos de lujo, describiéndolas como hoteles de 5 estrellas para gente sabia como tú, abuelo. Asentía a todo, interpretando el papel del anciano senil que se deja guiar. Cada sonrisa que les dedicaba era una mentira, pero una mentira necesaria. Estaba tejiendo la red en la que ellos mismos se enredarían, usando su propia codicia como el hilo principal. Finalmente, les anuncié que estaba listo para tomar una decisión sobre mi futuro y mi herencia. Convoqué una reunión familiar en mi casa para el siguiente domingo. Tengo algo importante que darles, algo que su abuela y yo guardamos durante mucho tiempo, les dije por teléfono, asegurándome de que mi voz sonara débil y solemne. La excitación en sus respuestas fue casi palpable. Podía imaginarlos al otro lado de la línea, celebrando su victoria, repartiéndose un botín que solo existía en su imaginación. Ese domingo, llegaron puntuales por primera vez en años, vestidos con sus mejores ropas,
como si asistieran a una ceremonia. Sus sonrisas eran amplias, sus abrazos firmes. No sabían que no venían a recibir una herencia, sino a enfrentarse al espejo de su propia miseria moral. Los senté en el viejo sofá de la sala, el mismo donde Elena y yo pasamos tantas noches viendo la televisión después de que ellos nacieran. La luz del atardecer entraba por la ventana, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Coloqué sobre la mesita de centro una bandeja con 3 vasos de limonada y unas galletas que sabía que no tocarían. Quería que la escena fuera perfectamente normal, casi aburrida, para que el golpe final fuera aún más inesperado. En la pared, la foto de su graduación de la primaria parecía observarlos. 2 niños sonrientes, con los ojos llenos de sueños, no de cifras. Me pregunté en qué punto del camino se habían perdido, en qué momento el amor que les di se había convertido en un simple activo a liquidar. Javier no dejaba de mirar su reloj, un gesto nervioso que delataba su impaciencia. Sofía, por otro lado, mantenía una compostura casi teatral, con una sonrisa serena que no concordaba con la tensión de sus manos, que no paraban de retorcer la tela de su vestido. Intentaron mantener una conversación trivial sobre el clima y los vecinos, pero sus palabras eran huecas, meros rellenos para el silencio expectante que llenaba la habitación. Yo les seguí la corriente, hablando del jardín, de mis rosales, de lo mucho que su abuela amaba las tardes de domingo como esa. Cada palabra era una pequeña piedra que colocaba en el muro que estaba construyendo entre su codicia y mi dignidad. Los estaba llevando a un lugar donde tendrían que enfrentarse, no a mí, sino a los fantasmas de lo que un día fueron. Entonces me levanté lentamente, apoyándome en mi bastón más de lo necesario para acentuar mi fragilidad. Bueno, dije con un suspiro calculado, supongo que no han venido a escuchar a un viejo hablar de sus flores. Fui hasta el estudio y regresé con ella. Una caja de madera de nogal, pulida por los años, que yo mismo había tallado para Elena en nuestro 5º aniversario. No era grande, pero tenía un peso específico, el peso de los recuerdos. La coloqué sobre la mesa, justo en el centro, equidistante de ambos. Pude ver cómo sus miradas se clavaban en ella, cómo sus respiraciones se volvían un poco más cortas. El aire se cargó de una electricidad palpable. La carnada estaba servida, y los lobos estaban a punto de morderla, sin dudarlo un segundo. Pasé mi mano sobre la tapa tallada, sintiendo las iniciales A y E entrelazadas que había grabado hacía más de 50 años. Su abuela y yo guardamos aquí lo más valioso que tuvimos, les dije, y mi voz se quebró un poco, esta vez sin fingir. No es mucho en términos de lo que el mundo considera riqueza hoy en día, pero para nosotros lo era todo. Es nuestro legado. Y ahora quiero que sea suyo. Vi un brillo cruzar los ojos de Javier, una mezcla de triunfo y avaricia. Sofía se inclinó hacia adelante, sus dedos casi rozando la madera, como si temiera que la caja fuera una ilusión que pudiera desvanecerse. En ese instante, no eran mis nietos. Eran 2 extraños en mi sala, esperando reclamar un premio que no habían ganado. Antes de que la abran, continué, mirándolos fijamente a los ojos, uno por uno. Quiero que me prometan algo. Prométanme que usarán lo que hay dentro para ser felices, para construir algo bueno, algo que haga que su abuela, donde sea que esté, se sienta orgullosa. Fue mi última prueba, un último intento desesperado por encontrar una pizca de la decencia que recordaba en ellos. Javier asintió con demasiada rapidez, diciendo, «Por supuesto, abuelo, te lo prometemos. Cuidaremos de tu legado». Sofía simplemente murmuró un «sí», con la vista fija en el pequeño cerrojo de latón de la caja. Sus promesas eran tan vacías como sus corazones. La última puerta de la esperanza se cerró dentro de mí, y supe, sin ninguna duda, que estaba haciendo lo correcto. Me recosté en mi sillón, sintiendo el cuero gastado contra mi espalda. El sol se estaba poniendo, y la sala comenzaba a llenarse de sombras. «Muy bien», dije en un susurro, «es toda suya». Hubo un segundo de silencio absoluto, un momento suspendido en el tiempo, en el que todo el universo parecía contener la respiración. Luego, como si una señal invisible se hubiera dado, las manos de Javier y Sofía
se movieron al unísono hacia la caja. Sus dedos torpes lucharon por un instante con el viejo cerrojo, su ansiedad haciendo que el simple mecanismo pareciera complicado. Yo solo observaba en silencio, convertido en un espectador de la escena final de una obra que yo mismo había escrito y dirigido, esperando el inevitable y devastador desenlace. Finalmente, con un pequeño clic metálico que resonó en la sala como un disparo, el cerrojo cedió. Javier levantó la tapa lentamente, casi con reverencia, mientras Sofía se asomaba por encima de su hombro, conteniendo el aliento. Sus rostros, iluminados por la última luz del día, eran un lienzo de expectación pura. Esperaban ver escrituras de propiedad, certificados de acciones, fajos de billetes antiguos. Esperaban ver su futuro resuelto, sus deudas pagadas, sus vidas superficiales validadas. La tapa se abrió por completo, revelando el interior. Y en ese preciso instante vi cómo sus sonrisas se congelaban en sus rostros, cómo la esperanza se convertía en confusión y luego, lentamente, en la más pura y amarga incredulidad. El espectáculo estaba a punto de comenzar. Dentro de la caja no había fajos de billetes ni títulos de propiedad. Lo que vieron fue un montón de cartas viejas atadas con un listón de seda descolorido, las que Elena me escribía cuando éramos novios. Había también un par de flores secas, las primeras que le regalé, y debajo de todo 2 dibujos infantiles hechos con crayones, una casa torcida con un sol sonriente, firmada por Javier, y una familia de figuras de palitos, firmada por Sofía. Sus rostros se transformaron. La codicia dio paso a una confusión absoluta, casi cómica. Javier empezó a revolver las cartas, buscando un doble fondo, una llave, cualquier cosa que tuviera valor. Sofía miraba los dibujos con el ceño fruncido, como si intentara descifrar un idioma extranjero. El silencio en la sala se volvió denso, pesado, cargado de la decepción que ninguno de los dos se atrevía a nombrar en voz alta. Entre las cartas de su abuela había un único sobre blanco, sellado y con sus nombres escritos en mi caligrafía temblorosa. Javier lo arrebató con una brusquedad que me dolió en el alma, su última esperanza depositada en ese frágil pedazo de papel. Sus dedos, que antes temblaban de emoción, ahora lo hacían de ansiedad y frustración. Rompió el sobre sin cuidado y desdobló la única hoja que contenía. Sofía se pegó a su hombro, sus ojos devorando las pocas líneas escritas. No era un testamento ni un documento bancario, era una carta, mi carta. Mientras la leían, sus expresiones pasaron de la confusión a la incredulidad y, finalmente, a una rabia sorda que empezó a enrojecer sus mejillas. El aire se llenó de una tensión a punto de estallar. Yo los observé, sin mover un músculo, esperando el momento en que sus verdaderos rostros se revelaran por completo, sin máscaras ni sonrisas fingidas. Rompí el silencio antes de que pudieran decir nada. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Sí, el dinero es real, dije, y vi un destello de alivio en sus ojos, un último espasmo de su avaricia. Mucho más de lo que ustedes podrían haber soñado. Las tierras que vendí hace 40 años, esas que todos en la familia consideraban un pedregal inútil, resultaron ser una mina de oro. Invertí cada centavo, en silencio, viendo cómo crecía año tras año, como uno de mis rosales. Les permití saborear esa imagen por un instante. Les dejé imaginar los autos nuevos, los viajes, las deudas pagadas. Quería que sintieran el vértigo de tenerlo todo al alcance de la mano, para que la caída fuera más dura, más profunda. Fue mi pequeña crueldad, lo admito, pero sentí que se la merecían después de meses de mentiras y manipulación. Ese dinero, continué, y mi voz se endureció, era para ustedes. Era el legado que su abuela y yo queríamos dejarles. Un futuro sin preocupaciones. Pero ustedes lo rechazaron mucho antes de saber que existía. Lo rechazaron cada vez que mi teléfono no sonó en mi cumpleaños, cada vez que estaban demasiado ocupados para visitar a un viejo. Lo rechazaron cuando vinieron aquí, no a verme a mí, sino a tasar mis muebles y a golpear mis paredes buscando una caja fuerte. Miré a Sofía. Lo rechazaste cuando me usaste como un accesorio para tus redes sociales. Miré a Javier.
Y lo rechazaste cuando planeabas meterme en un asilo para vender mi casa. Sus rostros se descompusieron. La verdad, dicha en voz alta, era un veneno que no podían tragar. La vergüenza y la furia luchaban por el control de sus facciones. Entonces, les di el golpe de gracia. Así que tomé una decisión, ya que mi propia familia no necesitaba mi legado. Decidí dárselo a quienes sí lo valorarían. Esta mañana firmé los papeles finales. Todo el dinero, hasta el último centavo, ha sido donado. Una parte irá al orfanato del pueblo, para que ningún niño se sienta tan solo como yo me sentí. La otra parte irá al nuevo centro comunitario, para que otros ancianos tengan un lugar donde no sean invisibles. Señalé la caja de madera sobre la mesa. Esa era su verdadera herencia. Las cartas de amor de su abuela, sus dibujos de cuando eran inocentes. Era la oportunidad de demostrar que valían más que el dinero que buscaban. Era una prueba, y ustedes la reprobaron de la manera más espectacular posible. Lo único que les queda de mí es lo que despreciaron, los recuerdos. El primero en explotar fue Javier. Se levantó de un salto, arrugando mi carta en su puño hasta hacerla una bola deforme. Su cara era una máscara de furia. «¡Estás loco!», gritó, y la saliva voló de su boca. «Eres un viejo cruel y senil. Ese dinero era nuestro por derecho. Nos lo robaste». Sofía, por su parte, se echó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de rabia impotente. «¿Cómo pudiste hacernos esto? Después de todo lo que hicimos por ti estas últimas semanas, te mereces morir solo». Sus palabras eran cuchillos, pero extrañamente ya no me cortaban. Eran solo el ruido de dos extraños, haciendo un berrinche porque no consiguieron el juguete que querían. La fealdad de su espíritu, expuesta bajo la luz del atardecer, era absoluta. Ya no quedaba nada de los niños que habían hecho esos dibujos. No respondí, no había nada que decir. Simplemente me quedé sentado en mi sillón, mirándolos, sintiendo cómo el último lazo que me unía a ellos se rompía para siempre. Mi silencio pareció enfurecerlos aún más. Javier lanzó la bola de papel sobre la mesa, dio media vuelta y caminó hacia la puerta con pasos furiosos. «Vámonos, Sofía. No hay nada más que hacer aquí con este viejo egoísta». Ella lo siguió, pero se detuvo en el umbral y me miró por última vez. En sus ojos no vi arrepentimiento, solo un odio frío y calculador. «Espero que disfrutes de tu soledad», siseó, antes de desaparecer por el pasillo. El portazo que dieron al salir retumbó en cada rincón de la casa, un sonido violento y definitivo. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, el silencio que llenó mi hogar no se sintió como soledad, sino como paz. Estaba solo, sí, pero finalmente era libre. Me quedé en mi sillón por un largo rato, escuchando el eco del portazo desvanecerse hasta que solo quedó el tic-tac del viejo reloj de pared. La casa, que durante meses se había sentido como una prisión vigilada por la codicia, de repente se sentía inmensa, llena de aire fresco. El silencio ya no era el de la soledad, sino el de la calma. Me levanté y caminé por las habitaciones, tocando los muebles, mirando las fotos de Elena. Sentía que la había recuperado, que había limpiado nuestro hogar de la suciedad de las mentiras y el interés. Por primera vez en una década, no me sentía como el guardián de un tesoro, sino simplemente como el dueño de mi propia vida. Esa noche dormí profundamente, sin el peso de la decepción sobre mis hombros. Había perdido a 2 nietos, pero había recuperado mi paz. A la semana siguiente, fui por primera vez al centro comunitario del pueblo. No entré como un benefactor anónimo, sino como un vecino más. El lugar bullía de vida. Un grupo de señoras jugaba a las cartas en una esquina. Unos niños corrían por el patio y el olor a café recién hecho llenaba el aire. Nadie sabía que yo había financiado las paredes que los acogían, y eso era exactamente lo que quería. Me senté en una mesa con un periódico, y al poco rato, un hombre de mi edad, llamado Roberto, me invitó a una partida de dominó. Hablamos de jardinería, de los viejos tiempos, de achaques. Por primera vez en años, tuve una conversación que no giraba en torno a mi salud para calcular cuánto tiempo me quedaba, sino por simple y genuina compañía. Nunca volví a saber de Javier directamente, pero las noticias vuelan en un pueblo pequeño.
Supe por el hijo del abogado que su vida se había desmoronado. El negocio de ventas en el que trabajaba y que dependía de una imagen de éxito se fue a pique cuando sus deudas se hicieron públicas. Contaba con mi herencia para tapar un agujero financiero que él mismo había cavado con su estilo de vida ostentoso. Sin ese salvavidas, se hundió. Lo último que oí fue que había perdido su apartamento en la ciudad y se había mudado a un pequeño cuarto alquilado, amargado y culpando al mundo entero por su desgracia. Se convirtió en la clase de hombre que siempre había temido ser, un fracasado solitario, consumido por un resentimiento que lo alejó de todos los que alguna vez intentaron ayudarlo. El destino de Sofía fue, a su manera, igual de desolador. Su mundo de fantasía en las redes sociales no pudo sobrevivir a la dura realidad. Sin el dinero que esperaba, no pudo seguir financiando los viajes, la ropa de diseñador y los restaurantes caros que conformaban su identidad digital. Intentó mantener las apariencias por un tiempo, pero la alegría forzada en sus fotos se notaba falsa. Sus seguidores empezaron a disminuir. La presión de proyectar una vida perfecta que ya no tenía se volvió insoportable. Un día, su perfil simplemente desapareció. La influencer que vivía de la validación ajena se había quedado sin público, enfrentada al vacío de una vida construida sobre cimientos de mentira, sin amigos reales a los que recurrir cuando las luces de la pantalla finalmente se apagaron. Mi vida, en cambio, floreció. Con una parte de los fondos, ayudé a montar un pequeño taller de carpintería en el centro comunitario. Empecé a dar clases a los jóvenes del pueblo, enseñándoles a trabajar la madera, a crear algo hermoso y útil con sus propias manos. Ver sus rostros iluminarse cuando terminaban su primera silla o su primera caja de herramientas me daba una alegría que ningún millón en el banco podría comprar. Me convertí en Don Rafael, el abuelo de todos. Los niños me traían sus dibujos, los adultos me pedían consejo. Construí una nueva familia, no de sangre, sino de afecto y respeto mutuo. Mi casa se llenó de nuevo de risas, pero esta vez eran risas sinceras, de gente que venía a visitarme a mí, no a mi cuenta bancaria. A veces, en las tardes de verano, me siento en el porche y observo a los niños jugar en el parque que se construyó al lado del centro comunitario. Ya no pienso en lo que perdí, sino en todo lo que gané. Javier y Sofía vinieron buscando un tesoro de papel, sin entender que la verdadera riqueza estaba en el tiempo que se negaron a compartir, en los recuerdos que despreciaron. No les guardo rencor, solo una profunda lástima. Eligieron el camino de la codicia y terminaron con las manos vacías. Yo, en cambio, elegí el camino del corazón, y al final me di cuenta de que no había perdido una herencia, había recuperado mi vida y la había llenado de un propósito que valía mucho más que todo el oro del mundo. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, o conoces a alguien que necesita recordar el valor de la dignidad, por favor, comparte este video. Y no olvides suscribirte para más relatos sobre cómo encontrar la fuerza para trazar nuestro propio camino, incluso cuando la vida nos pone a prueba. Gracias por escucharme. Me quedé en mi sillón por un largo rato, escuchando el eco del portazo desvanecerse, hasta que solo quedó el tic-tac del viejo reloj de pared. La casa que durante meses se había sentido como una prisión vigilada por la codicia, de repente se sentía inmensa, llena de aire fresco. El silencio que me rodeaba ya no era el de la soledad, sino el de la calma, el de una tormenta que por fin ha pasado. Me levanté y caminé por las habitaciones, tocando los muebles que construí, mirando las fotos de Elena. Sentí que la había recuperado, que había limpiado nuestro hogar de la suciedad de las mentiras y el interés. Por primera vez en una década, no me sentía como el guardián de un tesoro, sino simplemente como el dueño de mi propia vida. Esa noche dormí profundamente, sin el peso de la decepción sobre mis hombros. Había perdido a 2 nietos, pero había recuperado mi dignidad. A la semana siguiente, fui por primera vez al centro comunitario del pueblo. No entré como un benefactor anónimo, sino como un vecino más. El lugar bullía de vida. Un grupo de señoras jugaba a las cartas en una esquina. Unos niños corrían por el patio y el olor a café recién hecho llenaba el aire.
Nadie sabía que yo había financiado las paredes que los acogían, y eso era exactamente lo que quería. Me senté en una mesa con un periódico, y al poco rato, un hombre de mi edad, llamado Roberto, me invitó a una partida de dominó. Hablamos de jardinería, de los viejos tiempos, de achaques. Por primera vez en años, tuve una conversación que no giraba en torno a mi salud para calcular cuánto tiempo me quedaba, sino por simple y genuina compañía. Encontré más calidez en esa hora con un extraño que en todos los fines de semana con mi propia familia. Nunca volví a saber de Javier directamente, pero las noticias vuelan en un pueblo pequeño. Supe por el hijo del abogado que su vida se había desmoronado. El negocio de ventas en el que trabajaba y que dependía de una imagen de éxito se fue a pique cuando sus deudas se hicieron públicas. Contaba con mi herencia para tapar un agujero financiero que él mismo había cavado con su estilo de vida ostentoso. Sin ese salvavidas, se hundió. Lo último que oí fue que había perdido su apartamento en la ciudad y se había mudado a un pequeño cuarto alquilado, amargado y culpando al mundo entero por su desgracia. Se convirtió en la clase de hombre que siempre había temido ser, un fracasado solitario, consumido por un resentimiento que lo alejó de todos los que alguna vez intentaron ayudarlo. La vida le cobró la cuenta de su propia avaricia. El destino de Sofía fue, a su manera, igual de desolador. Su mundo de fantasía en las redes sociales no pudo sobrevivir a la dura realidad. Sin el dinero que esperaba, no pudo seguir financiando los viajes, la ropa de diseñador y los restaurantes caros que conformaban su identidad digital. Intentó mantener las apariencias por un tiempo, pero la alegría forzada en sus fotos se notaba falsa. Sus seguidores empezaron a disminuir. La presión de proyectar una vida perfecta que ya no tenía se volvió insoportable. Un día, su perfil simplemente desapareció. La influencer que vivía de la validación ajena se había quedado sin público, enfrentada al vacío de una vida construida sobre cimientos de mentira, sin amigos reales a los que recurrir cuando las luces de la pantalla finalmente se apagaron. Su soledad era mucho más profunda que la mía. Mi vida, en cambio, floreció. Con una parte de los fondos, ayudé a montar un pequeño taller de carpintería en el centro comunitario. Empecé a dar clases a los jóvenes del pueblo, enseñándoles a trabajar la madera, a crear algo hermoso y útil con sus propias manos. Ver sus rostros iluminarse cuando terminaban su primera silla o su primera caja de herramientas me daba una alegría que ningún millón en el banco podría comprar. Me convertí en Don Rafael, el abuelo de todos. Los niños me traían sus dibujos, los adultos me pedían consejo. Construí una nueva familia, no de sangre, sino de afecto y respeto mutuo. Mi casa se llenó de nuevo de risas, pero esta vez eran risas sinceras, de gente que venía a visitarme a mí, no a mi cuenta bancaria, gente que valoraba mis historias y mi compañía por encima de cualquier otra cosa. A veces, en las tardes de verano, me siento en el porche y observo a los niños jugar en el parque que se construyó al lado del centro comunitario. Ya no pienso en lo que perdí, sino en todo lo que gané. Javier y Sofía vinieron buscando un tesoro de papel, sin entender que la verdadera riqueza estaba en el tiempo que se negaron a compartir, en los recuerdos que despreciaron. No les guardo rencor, solo una profunda lástima. Eligieron el camino de la codicia y terminaron con las manos vacías. Yo, en cambio, elegí el camino del corazón, y al final me di cuenta de que no había perdido una herencia. Había recuperado mi vida y la había llenado de un propósito que valía mucho más que todo el oro del mundo. Si esta historia te ha tocado de alguna manera o conoces a alguien que necesita recordar el valor de la dignidad, por favor, comparte este video. Y no olvides suscribirte para más relatos sobre cómo encontrar la fuerza para trazar nuestro propio camino, incluso cuando la vida nos pone a prueba. Gracias por escucharme.